Tiergarten en Berlín, Hyde Park en Londres, el bosque de Boulogne o de Vincennes en París y el Campo Grande aquí, en Valladolid. Todas las grandes ciudades europeas tienen su particular pulmón y nuestra ciudad no podía ser menos. Si das un paseo por sus caminos podrás observar la gran variedad de población avícola y la cantidad de árboles que lo componen, que hacen que el Campo Grande sea un gran jardín botánico. El siglo XIX trajo consigo el desarrollo y consolidación de la burguesía como clase social dominante. La llegada del ferrocarril supuso un importante impulso para el comercio y para la incipiente industria harinera. Los terrenos liberados por la desamortización facilitaron el proceso de expansión urbanística, impulsado por la alcaldía de Miguel Íscar, en torno al eje del Campo Grande. Hombre, pues la ruta del Valladolid burgués, conjuntamente con el Campo Grande, es bastante importante, porque este entorno es lo que denominamos el Valladolid decimonónico, aquella parte de la ciudad que se construyó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Toda es una zona que la afectó las continuas desamortizaciones que hizo el Estado. Era una zona extramuros, fuera de la muralla de Valladolid, justamente en la plaza de Zorrillas, donde estaba situada una de las 8 puertas de entrada que tenía la muralla, y todo este entorno pues era la zona de entrada a la ciudad. Y además estaba llena de conventos e iglesias, normalmente de órdenes mendicantes, que se ponían a las puertas de la ciudad para pedir limosna y para poder mantener su orden. Pero bueno, fueron expropiadas por el Estado, muchas de ellas fueron derruidas y los solares que quedaron fueron sacados a subasta pública, comprándolos los comerciantes y los burgueses que llegaban a este Valladolid decimonónico, con esas grandes fábricas, por ejemplo las fábricas de harina o por ejemplo con la llegada del ferrocarril. Y eso va a hacer pues, que todo este entorno se revolucione y que se transforme la ciudad. Debido a ello se creó todo lo que es la acera de Recoletos, por eso de ahí el nombre, por ejemplo, acera de Recoletos, porque es donde estaba el convento de Agustinos Recoletos. O por ejemplo la Estación del Norte, que es donde estaba el convento de Capuchinos. El primer lugar de nuestra ruta es la Plaza Mayor. Como conjunto urbano data del siglo XVI y se la considera una de las primeras plazas mayores regulares de España. En esta época constituía el centro político, económico y cultural de la ciudad. La estatua en bronce del conde Ansúrez, primer señor de la villa, preside el centro de la plaza, aunque es inevitable fijar la vista en la Casa Consistorial, edificio impulsado por Miguel Íscar y situado en el flanco norte de la misma. Detrás de la Casa Consistorial encontramos el Mercado del Val. Construido en hierro, es el único que queda de los 3 que se levantaron en estos años. Y bueno, también cabe destacar pues el edificio del Ayuntamiento, que también es de ese Valladolid del ensanche, ¿no?, hecho por Enrique Repullés y Vargas, o por ejemplo el edificio de Correos, que aunque está un poco desmantelado en la parte superior, pues su parte inferior es de otro gran arquitecto modernista de la época. O por ejemplo en el Paseo de Isabel la Católica, la antigua Electra Popular, que también entra dentro de la ruta del Valladolid burgués. Muy cerca del Teatro Lope de Vega se encuentra la Electra Popular, un claro ejemplo de la arquitectura de esta época. En la calle Duque de la Victoria, como por ejemplo se conserva algunos palacios del año 1900, el antiguo Círculo de Recreo, que también es un edificio bastante importante, o por ejemplo el pasaje de Gutiérrez, que dentro del Valladolid burgués es muy importante. Es un pasaje comercial que se creó para conectar 2 calles y para ampliar elementos comerciales en Valladolid. Es un pasaje financiado por el señor Gutiérrez, por supuesto, y creo recordar que en el año 1886. La verdad es que la decoración es espectacular y sobre todo las restauraciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo pues son también espectaculares. De los soportales del sur de la Plaza Mayor sale la calle Duque de la Victoria, donde podemos ver varios ejemplos representativos del desarrollo urbanístico del siglo XIX, el Círculo de Recreo y el Palacio de Antonio Ortiz. A
A pocos metros hallamos el Pasaje Gutiérrez, galería comercial cubierta al estilo europeo de la época, con decoración modernista y también novedades técnicas, como la cubierta de hierro y la iluminación a gas. Pues con esas desamortizaciones, los edificios que se crearon en esta época son interesantísimos. Sobre todo son edificios de estilo ecléctico y de estilo modernista, de finales del XIX y principios del siglo XX. Destacar, por ejemplo, la Casa del Príncipe, que es una de las casas mejores de estilo modernista en Valladolid, que además se ha restaurado recientemente y ha quedado estupenda. Por ejemplo, la Casa de Don Recio Mantilla, que está justamente en la esquina de la Plaza de Zorrilla, que la construyó el banquero que se quedó con aquel edificio expropiado por el Estado, que era el Hospital de la Resurrección, del cual se conserva la portada de entrada en la casa de Cervantes. Él construyó la primera casa que tuvo ascensor y luz eléctrica en Valladolid y la verdad que es uno de los elementos más primordiales de este Valladolid burgués. En la acera de Recoletos seguimos advirtiendo el desarrollo de la época y la implantación del hierro como material de las nuevas edificaciones, como podemos ver en la Casa Mantilla. También se puede distinguir el modernismo local con la Casa del Príncipe, que hace que te transportes a otra época. Fuera de esta entrada se construyó el Campo Grande, como un pulmón verde de la ciudad, decimonónico, donde dentro pues, podemos observar la flora y la fauna autóctona de la zona. Lo que más llama la atención a los turistas sobre todo son los pavos reales, que andan sueltos, incluso algunos de ellos que son albinos, no sé si los habéis visto. Y luego también destacar, por ejemplo, una nueva restauración de la Fuente de la Fama, que la hemos podido volver a ver este verano, y que se ha puesto una reproducción de lo que era la escultura original. Obra del siglo XIX es la transformación del Campo Grande, que se abre paso en medio de la gran ciudad. Un espacio verde y amplio donde se respira un ambiente romántico y donde olvidas que te encuentras en el centro urbano gracias a la fauna y la flora de este gran jardín. En él descubrimos caminos, plazas y glorietas, donde se encuentran diferentes estatuas, bustos y fuentes dedicadas a personajes ilustres, que dotan a este campo de una fuerte carga histórica. El Campo Grande tiene forma triangular, y sus tres lados muestran varias de las obras que queremos conocer en esta ruta. Es un gran escaparate y la escultura del fotógrafo pues, es una escultura pues muy representativa de la época en la que se construye el Campo Grande y de principios del siglo XX, porque es cuando ese oficio era uno de los elementos importantes de la ciudad, venir a pasear al Campo Grande y hacerse la foto de familia dentro del Campo Grande, con lo cual es un elemento significativo dentro del Campo Grande. En su entrada, la Plaza de Zorrilla, con un conjunto escultórico presidido por la estatua en bronce del poeta y en la base la figura de Eraso, musa de la poesía. El Campo Grande podemos decir que es un museo al aire libre de personajes ilustres de la ciudad, ¿no? Bailarines o, por ejemplo, personajes que han tenido que ver con la etapa literaria de la ciudad, que también es muy importante, o, por ejemplo, el inicio, ¿no? Con la Plaza de Zorrilla, con uno de los grandes escritores vallisoletanos, don José de Zorrilla, ¿no? En la misma plaza, a la derecha, la Academia de Caballería, edificio de principios del siglo XX de tendencia historicista, y el monumento a los cazadores de Alcántara, obra de Mariano Benlliure.
porque se construyó en todo el entorno donde estaba el antiguo convento del Santi Spiritus, que era bastante grande, también extramuros y femenino. Y cuando se desganaron las academias militares de Alcalá de Henares, a Valladolid le tocó caballería y se creó el edificio en el año 1927 por Adolf Piagat. Al lado opuesto del Campo Grande, en la Plaza de Colón, el monumento a Cristóbal Colón, en principio destinado a La Habana, pero que por los avatares de la historia recaló en Valladolid. Con solo desplazarnos unos pasos desde esta plaza, llegamos al Paseo de Filipinos, donde están situados dos interesantes edificios religiosos: San Juan de Letrán, con fachada barroca de Macías Machuca, y el Real Colegio de los Padres Agustinos, que alberga el Museo Oriental con una magnífica colección de objetos de arte chino, filipino y japonés. Hemos conocido la ciudad que surge como resultado del desarrollo económico que produjo la primera industrialización, desarrollo que posibilitó el enriquecimiento de una burguesía mercantil, financiera e industrial, burguesía que construyó viviendas del gusto decorativo de la época, pero también incorporó avances técnicos que modificaron sustancialmente el aspecto del centro de Valladolid.